Bueno, en esta presentación vamos a hablar de algunos tipos de receptores que son los que dan funcionalidad a nuestros sentidos, específicamente a nuestros sentidos químicos, específicamente al sistema olfatorio y también al sentido del gusto. El sistema olfatorio es capaz de detectar partículas que se encuentran presentes en el aire inspirado, denominadas odorantes, y estas partículas proveen información acerca de otros animales, así como también de plantas, y ayudan a identificar alimentos y sustancias nocivas. Estos odorantes interactúan con neuronas receptoras olfatorias ubicadas en una lámina epitelial denominada epitelio olfatorio. El sistema olfatorio es un sistema bastante importante y que ha ido evolucionando junto con las especies y que nos permite, como se había mencionado, poder identificar algunos alimentos, así como también algunas sustancias nocivas, ¿no? Desde el punto de vista de los componentes de la anatomía de este sistema olfatorio, tenemos en el interior de la cavidad nasal esta región que se denomina epitelio olfatorio, que es donde se encuentran específicamente ubicadas las células receptoras, los receptores sensitivos olfatorios, que nos encontramos en esta región de aquí, que son los capaces de reaccionar ante estas moléculas suspendidas en el aire inspirado denominados odorantes. Estos, estas células olfatorias eh, propagan su información a través del nervio olfatorio y la convergencia de estos receptores forman esta estructura denominada bulbo olfatorio. Desde el punto de vista de la vía de procesamiento de la información olfatoria, sabemos que los receptores olfatorios que propagan su información por el primer par craneal o nervio olfatorio, esta información va hacia el bulbo olfatorio y a su vez por el tracto olfatorio hacia distintos targets, distintos objetivos, principalmente en la corteza, específicamente la corteza piriforme, el tubérculo olfatorio, bien caracterizado en el homúnculo sensitivo, también hacia sectores de la amígdala relacionados con la memoria, que tenemos memoria para poder recordar cierto tipo de odorantes, de algunos olores, y que a su vez tienen distinta retroalimentación con otras estructuras como el córtex orbitofrontal, el tálamo, el hipotálamo, incluso la formación hipocampal. En humanos, el sentido del olfato es el considerado el menos agudo de todos los sentidos, el menos desarrollado de nuestros sentidos. Existe una gran capacidad quimio-sensorial en algunos animales y esa capacidad está explicada por un incremento en el número de neuronas quimioreceptoras, así como también un epitelio olfatorio expandido, así como también una mayor parte del encéfalo dedicada al procesamiento de la información. Sabemos que hay algunas especies que tienen una amplia ventaja respecto a la especie humana en cuanto a la capacidad olfatoria y la capacidad de detectar a grandes distancias moléculas odorantes. Fenómeno también que nosotros lo pudimos asociar, lo podemos asociar con el número y la densidad de receptores por área en la piel y que nos permite una mayor percepción, ¿ya? Áreas perceptivas mucho más amplias donde hay una mayor densidad de receptores. En los seres humanos la superficie del epitelio olfatorio es aproximadamente 10 centímetros cuadrados. En una rata, que es un animal con un tamaño mucho menor, esa misma superficie es de 15 centímetros cuadrados. Considerando la diferencia de tamaño, es una tremenda superficie para un animal de tan pequeño tamaño. En un gato, aproximadamente 20 centímetros cuadrados, y en un perro puede ir entre los 150 a 170 centímetros cuadrados. Una tremenda superficie de epitelio olfatorio. En un sabueso, que es uno de las razas caninas con la mayor capacidad olfativa, puede llegar a ser hasta de 380 centímetros cuadrados el área específica del epitelio olfatorio. Si vemos específicamente en diferencia entre algunas especies con la cantidad de neuronas receptoras olfativas, en los seres humanos encontramos aproximadamente 12 millones de células olfativas y tenemos aquí
También en el eje inferior la superficie en centímetros cuadrados del área olfatoria, ya, bastante pequeña. Si hablamos en la rata, tenemos 15 millones de neuronas eh, receptoras olfativas. En un perro típico podemos tener fácilmente 1 billón de neuronas receptoras olfativas, con un área que puede llegar casi hasta los 170 centímetros cuadrados. Y en un sabueso podemos encontrar hasta 4 billones de neuronas receptoras olfativas, con una superficie que, como mencionamos, podía alcanzar los 380 centímetros cuadrados el área del epitelio olfativo. En esta imagen se compara y se puede ver la diferencia de tamaño, obviamente, en relación a la proporción del bulbo olfatorio del cerebro humano. ¿Cuánto es la proporción de cerebro, podríamos decir, de tejido nervioso dedicado al bulbo olfatorio? El bulbo olfatorio de una rata, si este es el cerebro de la rata en su conjunto, el bulbo olfatorio es una porción bastante importante de todo el encéfalo del animal. La porción neural del epitelio olfatorio está definida principalmente por la presencia de neuronas receptoras olfatorias. Ellas corresponden a neuronas bipolares, tienen una prolongación hacia cada lado, son bastante pequeñas y dan origen a axones amielínicos. Ellos transmiten la información olfatoria hacia los centros superiores de procesamiento de la información. Esta es una imagen donde se representa el diagrama del epitelio olfatorio, donde tenemos estas células especializadas. Esta es una célula receptora olfatoria madura con la presencia de estos cilios olfatorios, que son las regiones de la neurona más sensibles a la presencia de odorantes. Tenemos células de soporte, células basales, y también tenemos aquí la presencia de algunas células en división, una stem cell, ¿ya?, que van a dar origen nuevamente a estas células receptoras olfatorias. Estas células tienen su proyección que atraviesa esta lámina cribosa y que obviamente va a conectar con el bulbo olfatorio. Algunas especies tienen una tremenda regeneración de su bulbo olfatorio. De hecho, en roedores, casi la totalidad de las neuronas del epitelio olfatorio son renovadas cada 6 a 8 semanas. Lo que muestra aquí un epitelio normal, posterior a una lesión, se pierden prácticamente todas las células receptoras olfatorias. Después de 21 días ya tenemos una recuperación, una regeneración casi completa del epitelio olfatorio. En nuestra especie humana la regeneración no tiene una tasa tan acelerada, pero también existe una regeneración posible de estas células receptoras olfativas. Aquí los potenciales receptores, ya que estamos hablando de potencial receptor y no un potencial posináptico, estos potenciales receptores son iniciados principalmente en el cilio de las neuronas receptoras. Si ustedes ven aquí, tenemos un sistema de registro que registra específicamente corrientes iónicas generadas en esta neurona en dos situaciones distintas, y cuando se aplica el odorante a nivel de los cilios, se generan corrientes iónicas muy importantes y por lo tanto cambios en el potencial de membrana generando potenciales receptores que van a dar como consecuencia origen a potenciales de acción propagados a lo largo del axón. Sin embargo, cuando la estimulación de odorantes a nivel del soma, la generación de corrientes es mucho menor, casi inexistente. Desde el punto de vista de los mecanismos de transducción del olor en proteínas receptoras de odorantes presentes en las membranas de estos cilios olfatorios, las moléculas receptoras son homólogas a los receptores acoplados a proteína G, como esta que vemos aquí, que incluyen a los receptores beta-adrenérgicos y a los receptores muscarínicos para la acetilcolina. Ellos son receptores de la familia de los receptores acoplados a proteína G, receptores de tipo metabotrópico.
Aquí tenemos una proteína receptora de odorante que, producto de la unión de una molécula odorante, va a activar la cascada de señalización de una proteína G olfatoria caracterizada, que va a estimular a esta adenilciclasa de tipo 3, aumentando los niveles de AMP cíclico, que actúa como un segundo mensajero, estimulando a estos canales de sodio y calcio activados por AMP cíclico, por lo tanto permitiendo la entrada de estos cationes a la célula, por lo tanto despolarizando la membrana, contribuyendo el calcio además a aumentar una salida de cloruro, lo que favorece también la despolarización de la membrana, y esto va a llevar entonces a la generación de potenciales receptores que, sumados, van entonces a permitir la percepción de el olor, la integración de los olores en base a la presencia de estas moléculas odorantes. El sistema gustativo, por otro lado, representa las cualidades químicas, tanto también físicas, de algunas sustancias ingeridas, específicamente los alimentos que nosotros ingerimos. El gusto refleja las cualidades nutritivas de la comida, así como también cuando una comida es segura de ser ingerida. Esto es un mecanismo evolutivo también muy importante que ha permitido la conservación de nuestra especie, ya que los malos sabores por lo general son asociados a moléculas que no son seguras de ser ingeridas, ya que se encuentran en estado de descomposición o que presentan algún tipo de toxina que podría ser perjudicial para la integridad del organismo. Una vez que se encuentran en la boca, los constituyentes químicos de la comida interactúan con proteínas receptoras de las células gustativas. Estas células gustativas están ubicadas en especializaciones epiteliales que se encuentran en la lengua y que se denominan papilas gustativas. Las células gustativas transducen los estímulos proporcionados por las moléculas químicas para poder codificar información acerca de varias características de los alimentos. Por ejemplo, la identidad, qué tipo de alimento es, solamente por el sabor. La concentración de ese determinado alimento, de esa determinada molécula. Por ejemplo, determinar la cantidad de sal que tiene un alimento. Y uno puede determinar si es que la comida está muy salada o no, prácticamente no tiene sal. Y algunas cualidades, como por ejemplo si es que es agradable al paladar, desagradable o incluso potencialmente dañina esta sustancia. Además, en la boca, la presencia de estas moléculas y nuestro sistema gustativo también sirve como una preparación al sistema gastrointestinal para poder recibir la comida, favoreciendo la salivación y por lo tanto también favoreciendo la deglución del bolo que va a estar hidratado, ¿ya? Además, si es que la sustancia es nociva, puede generar respuestas reflejas, incluso como la arcada y la regurgitación del alimento, para obviamente evitar la ingesta de este alimento y evitar algún perjuicio para nuestra salud. En esta imagen se aprecia la vía del sentido del gusto, que inicia específicamente en la cavidad oral, con receptores ubicados a nivel de la lengua, y también en esta región de la laringe, específicamente la epiglotis, que también tiene receptores para moléculas químicas y por lo tanto también tiene sentido del gusto, que van por diferentes pares craneales. Específicamente el tercio anterior de la lengua va por sus aferencias, van por el nervio facial, séptimo par craneal. Las del tercio posterior van por el nervio glosofaringeo, y las de la región de la laringe, específicamente la epiglotis, van por el nervio vago. Hacen sinapsis con neuronas que se ubican en una región específica, el núcleo gustatorio, de otro núcleo en común que se denomina el núcleo del tracto solitario, que es un núcleo par que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo. Eh, Estas neuronas que emergen del núcleo del tracto solitario hacen a su vez sinapsis, como todas las aferencias sensitivas, en un núcleo del tálamo, específicamente el núcleo ventromedial posterior o ventral posterior medial del tálamo. Y de ahí estas neuronas
talámicas hacen sinapsis en dos regiones, específicamente aquí a nivel de la región del córtex insular, específicamente en esta región, y ya más hacia frontal en lo que se denomina esta región del opérculo, ¿ya? Donde también encontramos cierta región relacionada al gusto. Aquí tenemos entonces un diagrama con la vía, donde tenemos a los pares craneales número 7, 9 y 10, facial, glosofaringio y nervio vago. El séptimo par craneal entonces lleva las aferencias de los receptores sensitivos de los tercios anteriores de la lengua, los dos tercios anteriores, el glosofaringio del tercio posterior y las que se encuentran en la región de la laringe, específicamente en la epiglotis, van por el nervio vago, específicamente al núcleo gustatorio dentro del núcleo del tracto solitario, que las lleva hacia las neuronas que están específicamente en el núcleo ventromedial posterior del tálamo, que a su vez lo lleva a las regiones de la corteza específicamente insulares y frontales, pero que también se conecta con ciertas regiones como la amígdala. A su vez, el núcleo del tracto solitario también hace sinapsis con algunas neuronas del hipotálamo, ya que, si ustedes recuerdan, también tenemos que hacer la asociación del gusto con algunas áreas asociadas a la memoria, a las emociones, etcétera. Entonces que el gusto también nos puede evocar algunas emociones, algunos recuerdos, etcétera. Las moléculas son detectadas en toda la superficie de la lengua en receptores especializados llamados papilas gustativas. El mapa de la lengua postulado hace varios años atrás, que en algunos libros y en algunas páginas probablemente de internet todavía se pueden encontrar, es conocimiento que se, se sabe que no es correcto hace bastante tiempo. El mapa de la lengua no es conocimiento real, cierto. En la actualidad se sabe que toda la superficie de la lengua y la epiglotis se encuentran todos los tipos de receptores para todos los sabores. Obviamente hay predominancia, pero no es tan significativa como para decir que cierto sector de la lengua es específico para un determinado sabor. Las papilas gustativas son protuberancias que se encuentran formadas por grupos de células que están rodeadas por invaginaciones locales en el epitelio de la lengua. Las invaginaciones tienen como objetivo formar una fosa para condensar los saborizantes solubilizados. Recuerden que la producción de saliva nos ayuda a poner en contacto también las moléculas químicas presentes en los alimentos, y al estar solubles en la saliva es mucho más fácil y favorece también eh, la percepción del sabor. Los alimentos, si se ingirieran y no hubiera producción de saliva, sería mucho más difícil percibir el sabor, ya que estas moléculas químicas se les dificultaría ingresar en estas fosas en las papilas gustativas. En los seres humanos tenemos aproximadamente 4.000 papilas que se distribuyen en la superficie de toda la lengua, también en el paladar, en la epiglotis y en el esófago. Tenemos cierta cantidad de papilas en esta región, pero que son muy escasas comparadas con la lengua. Tenemos distintos tipos de papilas, tenemos papilas principalmente denominadas papilas foliadas, eh, que se encuentran en estas regiones más laterales de la lengua. Tenemos papilas circunvaladas ubicadas en estas regiones específicas. Y tenemos a estas en la punta y en los bordes de la lengua. Tenemos estas papilas predominantemente denominadas papilas fungiformes. Eh, las papilas gustativas específicamente contienen en su interior estas estructuras denominadas yemas gustativas. La punta de la lengua tiene estas que se exponen de manera más directa. Estas tienen esta capacidad de poder tener estas fosas donde entra la saliva mezclada con las moléculas que nos permiten detectar el sabor. La yema gustativa entonces es esta estructura con forma muy similar a una cebolla, que tiene, tiene una apertura superior denominada poro gustativo, por donde ingresan también
solubilizados las moléculas con la saliva. Tenemos una estructura que provee, bueno, una célula que provee una sustancia que se denomina sustancia densa, y es esta célula de color azul la específicamente denominada célula gustativa, ¿m? Que hace sinapsis con las neuronas sensoriales, específicamente de los pares craneales ya mencionados, facial, glosofaringio y vago, obviamente dependiendo del sector del que estemos hablando, si es que son los tercios anteriores, tercio posterior o la epiglotis incluso. Los sabores complejos dependen de algunos tipos básicos de receptores gustativos. Hay estudios que demuestran que nosotros podemos discriminar entre 4.000 y 10.000 sustancias químicas diferentes, y es por eso la gran cantidad y gran variedad de mezclas de sabores que nosotros podemos detectar. Sin embargo, se sabe que solamente se pueden discriminar 5 tipos de cualidades gustativas, es decir, 5 tipos distintos de sabores, que mezclados son los que nos permiten reconocer con el gusto algunos alimentos en particular que mezclan en distinta proporción estos 5 tipos de sabores, o probablemente solamente pertenecen a un tipo de sabor. Los 5 tipos de sabores primarios son el sabor amargo, el sabor salado, el dulce, el ácido y el sabor umami, que es un sabor dentro de los últimos descubiertos que había sido propuesto, pero que no fue confirmado hasta que no se reconocieron las proteínas receptoras a nivel de estas papilas gustativas. Y el sabor umami en japonés significa delicioso. Y el umami es el sabor característico de un aminoácido que es denominado el glutamato, bueno, el L-glutamato, muy presente en la comida oriental, por eso es que de ahí deriva el nombre del sabor, el sabor a umami. Aquí tenemos los distintos tipos de receptores asociados a los distintos tipos de sabores. El sabor salado se detecta de manera bastante simple mediante canales epiteliales de sodio. Por lo tanto, simplemente el sodio, para ser detectado, ingresa y despolariza la membrana. O sea, es bastante sencillo, ya que un aumento en las concentraciones de sodio fuera permite la entrada de sodio y por lo tanto la detección del sabor salado. Los ácidos, tenemos canales sensibles a protones que caracterizan los medios ácidos y que por lo tanto permiten la entrada también directa de protones. Son canales iónicos directamente, o sea, el sabor salado y el sabor ácido son detectados directamente por canales iónicos. Por otro lado, el sabor dulce, para la detección de los aminoácidos, el L-glutamato, específicamente el sabor umami, así como también el sabor amargo, son detectados por receptores de la familia de los receptores acoplados a proteína G, ¿sí? Que mediante la señalización por proteína G, específicamente en este caso de los aminoácidos, la estimulación de una fosfolipasa C, que va a estimular la vía del IP3, del diacilglicerol, el IP3, entonces va a estimular a este canal de calcio. Va a permitir entonces la entrada de calcio y la despolarización de la membrana de esta célula y por lo tanto la liberación de neurotransmisores hacia la neurona sensitiva. Con el sabor amargo también es muy similar, un receptor acoplado a proteína G que tiene un nombre específico en este receptor, se le denominó gusducina, también estimula específicamente la subunidad alfa de esta proteína G heterotrimérica a una fosfolipasa C y mediante la vía del IP3 también la estimulación de un canal de calcio. El ingreso de calcio va a permitir entonces la liberación de neurotransmisor y por lo tanto el inicio de la señalización para el sabor amargo. Entonces aquí tenemos el resumen, donde salado y ácido son específicamente por canales iónicos, uno de sodio, el otro de protones, que generan despolarización de la membrana y por lo tanto apertura de canales de calcio dependientes de voltaje, ingreso de calcio, liberación de vesículas contenedoras de
neurotransmisor. En este caso el sabor dulce, el umami y el amargo, receptores acoplados a proteína G, que por vía de la fosfolipasa C entonces van a estimular la vía del IP3, que va a estimular directamente a canales de calcio regulados por voltaje, en este caso, o algunos estimulados por IP3, así como también la estimulación de canales de sodio regulados por calcio, por lo tanto entrada de sodio, entrada de calcio, aumento de los niveles de calcio, liberación de neurotransmisor, señalización entonces de estos tres tipos de sabores. Aquí se muestra con mayor detalle la presencia entonces de estos receptores, canales iónicos para el sabor ácido y salado, receptores acoplados a proteína G entonces para los tres tipos de sabores, en este caso dulce, amargo y umami. Tenemos las vías de señalización, segundos mensajeros, aumento en los niveles de calcio, liberación en este caso de neurotransmisores, específicamente serotonina, que va a provocar entonces cambios en el potencial de esta neurona, un potencial postsináptico que va a generar y gatillar la propagación de potenciales de acción que siguen la vía ya mencionada. Eso es lo que respecta entonces a estos receptores asociados a nuestros sentidos químicos. Muchas gracias.